Propicios días. Hice una votación y salió este vídeo como vídeo que os interesaba, así que voy a buscar, porque creo que había hecho un drive con los consejos, ¿no? Los malos consejos que se suele dar a los escritores. Vamos a ver. Esto no. Es que tengo 400.000 cuentas de Google. Vamos a ver. Vale, aquí está. Vale. Hubo una persona que estuvo haciendo aportes, que fue Daniel Izur. Y pues si os parece, vamos a empezar con sus aportes, ¿no? Dice, escribe 1000 palabras al día. Claro, esto no tiene mucho sentido, a no ser que quieras que lo que escribes pues sea un producto. Sea un producto, precisamente. Iba a decir un producto sin calidad, pero no, pero que sea un producto. Si lo que te interesa es hacer literatura, pues no tiene mucho sentido, porque tienes que macerar las cosas, tienes que dar espacio para que puedan crecer las ideas o puedan florecer, si se quiere, ¿no? Entonces, esto de escribir 1000 palabras al día, a mí me suena que es lo típico que alguien leyó en el mítico libro este de Mientras escribo, de Stephen King. Pero claro, Stephen King, la mitad de su carrera lo ha hecho así, pero mientras se metía de todo, hasta el punto de no recordar haber escrito muchos de sus libros. Entonces, claro, si yo lo único que tengo en mi casa es una máquina de escribir, alcohol y un montón de speed y ketamina y de todo, pues evidentemente voy a escribir 1000 palabras al día, pero no quiere decir que sea lo recomendable. Tampoco podemos coger a Stephen King como lo digo, como paradigma de la calidad, porque no lo es. O sea, no es un mal escritor, pero tampoco es un gran escritor. O sea, seamos sinceros. Stephen King tiene libros que están bien y tiene muchos libros muy malos, muy malos. Pero bueno, como digo, tiene algunos que están bien, ojo, que yo no soy detractor de Stephen King. Otro autor que es verdad que se le ha oído alguna vez que otra mencionar esto de escribir cierta cantidad de palabras al día es César Aira. A mí César Aira sí que me gusta mucho, pero también soy consciente de que no es plato de gusto de todo el mundo, porque es... lo que ocurre con César Aira es que da la sensación de que siempre está haciendo un ejercicio de estilo y que nunca está queriendo contarte una historia. Y es que es eso, o sea, ocurre eso. ¿Qué pasa? Que a mí me gusta mucho el estilo de César Aira. Entonces, César Aira es café para los más cafeteros. Es otra persona que, pues, no es un gran escritor porque tiene un estilo muy pulido, porque es que escribe todos los santos días. Pero, claro, muchas veces lo que escribe, pues, fallan otras cosas. Le falla la estructura, le fallan las ideas propiamente. Le falta el hecho de que quiera contar algo y no simplemente que está contando por contar. Entonces, yo soy defensor de César Aira, aun siendo consciente de que tiene esas fallas, ¿no? Así que no me parece un buen consejo. Claro, él no dice escribir 1000 palabras al día, él lo que dice es que él escribe, o sea, no lo aconseja, pero él dice que él escribe una página al día, con lo cual, cuando han pasado aproximadamente 3 meses ya tiene 100 páginas y él, pues, entonces publica, ¿no? Por eso todos sus libros son tan cortitos y publica a lo mejor entre 2-3 libros por año. No sé si sigue llevando el mismo ritmo, pero bueno, antes sí que llevaba ese ritmo. Otro aporte de Daniel, tiene bastantes aportes, cuidado, Todo esto me lo puso por Twitter. Dice, diseña... No me he preparado nada de esto, o sea, esto me lo apunté en su día, hace ya semanas, y no lo he vuelto a mirar, Dice, diseña tus personajes como si estuvieras en una partida de rol.
Claro, este consejo no va para escritores en general, sino que va para narradores más bien, ¿no? Pero sí es verdad que yo me lo he encontrado mucho, ¿no? Lo de que pues tienes que descargarte una ficha de personaje que son un PDF de varias páginas. Eh, es raro el que tiene una página solo, ¿eh? Normalmente son dos o más. Yo he llegado a ver de 7 páginas. Eh, y claro, pues te pone un montón de movidas, los dos apellidos, el árbol genealógico, que si tiene no sé cuántos lunares, que si una cicatriz detrás de la rodilla, que cuál es su color favorito. ¿Cuál es su color favorito? O sea, vamos a ver. Eso es perder el tiempo. Tú primero te planteas lo que quieras contar y luego ya diseñarás personajes que, si es que estamos hablando de narrativa, que estén al servicio de la historia. Porque, primero, si te pegas el curro ese de pensarte como si estuvieras en una partida de rol a un personaje, luego va a pasarte una cosa muy negativa, que es que te va a dar rabia no incluirlo en el texto. Con lo cual vas a empezar a hacer lo que se llama, que el término es un anglicismo, ¿no? Que se llama infodumping o algo así, ¿no? Que ocurre también con la gente que escribe novelas para las que ha tenido que investigar mucho y entonces pues empieza a poner un montón de información en vez de avanzar en las ideas o en la trama, que eso es lo importante, ¿no? O sea, lo importante siempre es la idea y luego ya todo lo demás tiene que ir a favor de eso, todo tiene que remar a favor de eso. Luego, evidentemente, sobre todo en narrativa, aunque también puede pasar en poesía, en teatro, al final, si tienes personajes, terminan como cobrando un poco de su propia vida, ¿no? Y parece que empiezan a tener cierta autonomía, simplemente porque, bueno, pues has metido dos frases que no estaban pensadas originalmente y a partir de ahí has empezado a construir y entonces ya se te ha ido desviando un poco de lo que tenías pensado. Eso pasa siempre, muy común y no hay que intentar controlarlo. Pero claro, si empiezas a meter mil detalles, pues luego vas a querer meter historias secundarias para explicar a no sé qué personaje que a la gente le importa una mierda. Porque ¿qué más dan los personajes? Es que si estás viendo una serie, pues vale, ¿no? Pero no hace falta. No hace falta que todos los personajes tengan una gran historia y que se refleje en la obra. No hace falta. Al final una serie, pues hombre, vas a echarle no sé cuántas horas de tu vida viendo eso y está bien que haya personajes que te acompañen a lo largo de ella y que te importen, ¿no? Pero si estás escribiendo una novela, un cuento o incluso el guión de un teatro o una película, no hace falta. Y es más. No hace falta mmm, meter mucha información para crear personajes memorables. Y a mí siempre me gusta recomendar para esto la película del Gran Lebowski. El Gran Lebowski está llena, o sea, es una masterclass de personajes carismáticos, personajes que los ves nada, lo que están en pantalla, que muchas veces son 2 minutos, no más, y te quedas con ellos. Te quedas con ellos. Entonces, ¿significa esto que a lo largo de la peli se dé mucha información de los personajes? Para nada, para nada, para nada. Cogen uno o dos detalles de cada personaje y es cómo lo representa. Evidentemente hay mucho de trabajo por parte del actor. Hay no solo tema del guionista, ¿no? Ni siquiera del director. Pero bueno, yo de verdad que si queréis aprender, si queréis un ejemplo de cómo crear grandes personajes con poquísimo, os recomiendo que veáis El Gran Lebowski con esto en mente. Con esto en mente, es decir, voy a ver cómo presentan a los personajes. Y si realmente es necesario 7 PDFs de fichas de personaje para algo que va a pasar durante, nada, 3 páginas, ¿no? de nuestra historia. Bueno. Dice, cualquier método de organización o rutina. Bueno,
Aquí no desarrollo. No, no sé muy bien qué quiere decir, pero imagino que se refiere a pues estos blogs o estos vídeos que dicen que pues tienes que escribir por la mañana, leer por la tarde y no sé qué, ponerte el gorro de escritor, ¿no? La metáfora esa de como para entrar en el mood de escritor, tomar siempre la misma bebida cuando estés escribiendo, bla, bla, bla. Eso, oye, pues mira, a quien le funcione está muy bien, ¿no? Pero yo creo que a quien le funcione es un poco efecto placebo. Así que nada más que decir al respecto. Sigue diciéndonos Daniel. Cualquier consejo relacionado con narrar escenas de acción. Vale. Eh, Estoy pensando a qué se puede referir, porque ya os digo, yo esto lo copié aquí y no lo miré ni lo desarrollé ni nada. Sí que recuerdo mi época de principiante, ¿no? Pues de estar buscando blogs y tal, y es verdad que había como muchos consejos de que toda la acción tenía que narrarse de forma muy rápida, de forma con frases muy cortas, para darle sensación al lector que bla, bla, bla. Al final todos esos tipos de consejos lo que tienden es a restarte estilo a ti y a homogeneizar, pues yo qué sé, si es que eso normalmente es que alguien ha leído un libro que tiene una escena de acción que le ha gustado y, y se inventa que el método para escribir buenas escenas de acción en general es copiar ese estilo concreto que ha visto. Yo recuerdo una escena que me gusta mucho de acción, es decir, es una batalla de espadas, ¿no? Podría considerarse una escena de acción narrada. En el libro de La princesa prometida. Es una escena que está muy bien narrada y para nada está contada de forma rápida. Si leéis el libro, yo hace ya mucho tiempo que lo leí, pero pues son dos personajes que van hablando, va creciendo como un respeto entre ellos, pero pues tienen que enfrentarse y eso se va contando a través de los diálogos, no a través de utilizar frases cortas y contundentes, ¿no? Y luego había mucha descripción del entorno, era muy descriptivo, cosa que yo creo que en general no se recomienda cuando la gente recomienda, cuando la gente pontifica sobre cómo describir escenas de acción, ¿no? Y esa escena está muy bien, pero no quiere decir que todas deban narrarse así. Entonces, ya no sé exactamente qué quería decir Daniel con esto, pero bueno, yo creo que van por ahí los tiros. Vale, ¿qué más dice? Cualquier consejo relacionado con narrar escenas en general. Esto al final consiste en decirte que guionices una novela. A ver, esto es un poco lo que decía antes, es homogenizar el estilo, ¿no? La tendencia hacia los bestsellers. Al final, muchos de estos consejos no son consejos para escribir bien, sino que son consejos para hacer un bestseller, lo cual no tiene nada que ver con escribir bien. Puede ser que haya bestsellers que estén bien escritos y sean buena literatura. Pues sí, pues puede ser, ¿no? Pero, pero es muy raro. Y no sé si alguien pillará la referencia de lo que acabo de decir, pero bueno, para que lo pille, estamos viejos ya, ¿eh? Bueno, dice, cualquier consejo sobre cómo estructurar una novela. Claro, es que Daniel me ha puesto aquí cosas demasiado generales, entonces, este cualquier consejo, pues, tengo un poco que comentar. Eh, Luego dice, todas son para literatura narrativa porque las sacan del cine o de gente que redacta novelas, más que escribe novelas. Buena puntualización, ¿no? La puntualización del escritor versus el escribiente. Dice, nada de esto aplica a las grandes obras literarias, sean narrativas o líricas, pero es lo único que te encuentras. La novela es IA antes de la IA. Esto me hace mucha gracia. Claro, al final, ¿a qué se refiere con esto? Al final la IA no es más que un conjunto de algoritmos, ¿no? Es algorítmica relacional. Y claro, si tú das consejos que siempre, es verdad que casi siempre te encuentras los mismos consejos,
sobre cómo escribir libros, al final, si todo el mundo escribiera esos libros siguiendo esos consejos genéricos y sacados todos del mismo patrón, pues saldrían siempre obras sin ninguna personalidad, con lo cual es lo que dicen, ¿no? Una novela escrita por IA antes de la existencia de la IA. Dice, mi conclusión, al final todo autor que se precie descubre por sí mismo qué es la poética, la armonía literaria y entiende que ese es el pilar sobre el que debe construir su obra, saltando al vacío, dispuesta a traspasar los límites, a experimentar en fondo y forma. En general, tener claro qué quieres contar. Y si lo tienes claro, la propia idea te dirá qué estructura necesitas, qué tipo de narrador necesitas, siempre que hayas leído mucho. Claro, al final, este es un pecado terrible que comete mucha gente, que es que escriben sin haber leído. Y esto os juro que pasa, esto está pasando además cerca tuya, cerca de donde tú estés viviendo, hay alguien que está empezando a escribir una novela o está escribiendo poesía, pero no lee novela ni poesía. Y yo he conocido a gente, yo he conocido gente en persona, gente que dice esto y que además lo defiende. ¿Cuál es la defensa de esto? Dicen que yo no leo para no contaminar mi estilo. Y, y se nota, y se nota cuando lees lo que han escrito. Se nota que, se nota que no leen y se nota que no se ha contagiado ningún estilo, porque no hay estilo. No hay estilo que contagiar ahí. Eh, Esto pasa mucho más de lo que el querido escuchante está pensando en estos momentos, ¿eh? Y a mí me asombra en fin, me llama la atención. Bueno, yo he reunido unas cuantas, ¿no? La primera he puesto la primera línea. Lo típico de que esto también lo decía en un capítulo de Iletrados, lo comentaba Ángel Lastra, que la primera línea tiene que ser lo mejor que se ha escrito en la historia de la literatura y tal, y que pues tienes que enganchar al editor con eso y bla, bla, bla. Y, y chicos, la verdad es que no, es que volvemos a lo mismo, ya depende de tu visión, la visión que tengas de la literatura. Si tu visión de la literatura es simplemente estar en una estantería o estar en un catálogo de una editorial pues, que se dedica al bestseller y tal, pues hombre, igual, igual puede serte útil el tema de pensarte muchísimo en la primera frase, una frase que, yo que sé, que enganche, que plantee un misterio, que bla, bla, bla. Pero al final, después de haber leído muchísimo, me he dado cuenta que para mí ya es una red flag que el libro empiece con una primera frase muy potente. Porque me resuena a que la ha escrito un principiante. A que la ha escrito un principiante que se ha puesto a leer 4 blogs en vez de leerse 400 libros. Se ha leído 4 blogs y ha dicho, ya estoy preparado para escribir una novela. Y ha pensado una frase espectacular para empezar el libro, la ha soltado ahí y a partir de ahí pues, empieza todo a ir cuesta abajo y sin frenos, ¿no? Que es lo que suele pasar. Entonces, no hay que obsesionarse con la primera frase. Evidentemente hay muchas buenas obras que empiezan con una primera frase potente, pero no es que no sean la mayoría, es que ni siquiera es la mitad. O sea, es, es algo, es una floridura muy opcional, muy opcional. Entonces, no os lo planteéis demasiado. Luego está el tema de eh, lo de muestra no cuentes, que lo habéis visto un montón de veces. Volvemos a lo que estábamos comentando con lo que decía Daniel Izur. Esto de muestra no cuentes, a fin de cuentas es lo que decía este hombre, ¿no? El tema de guionizar novelas. Es eh, pretender que todo sea, que el estilo de escritura sea de cinematografía, prácticamente, ¿no? Como un guión.
que haya diálogos, que haya acción, pero sin más, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Si quieres escribir un bestseller que se lea rápido y tal, pero que a los 3 meses te hayan olvidado y que a nadie se le quede ni una sola idea de tu novela, puede estar bien este consejo. Yo no lo aconsejaría, o sea, pues, puede, puede ser, puede haber buenas novelas que no cuenten y solo muestren, pero a bote de pronto no se me ocurre ninguna, la verdad. No sé, es que yo pienso en buenos cuentos que haya leído, pienso en buenas novelas que haya leído, y normalmente son la antítesis de esta frase. Pienso, por ejemplo, en, yo que sé, grandes cuentos como, bueno, cualquiera de Borges o eh, cualquiera de Ribeiro. Si lo demuestran o cuentes, no tiene ningún sentido. No se aplica. Una vez que uno empieza a leer buena literatura, ve como estos consejos se desinflan enseguida. O sea, ninguno aplica a la buena literatura. Pero, pero por algún motivo se repiten una y otra vez entre la gente que sí, que se siente con la potestad de aconsejar a los principiantes sobre, pues, no sé, cómo ser alguien en el mundo literario. Vale. 3. El primer capítulo tiene que contener todo, ¿no? Esto es otro consejo, ¿no? Que el primer capítulo, ahí empiecen todos los conflictos, presentes a todos los personajes, le des todos los matices al protagonista, bla, 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 bla. Volvemos a lo mismo. Para mí esto es una alerta principiante, alerta persona que no ha leído, porque luego uno empieza a leer y a menudo el primer capítulo incluso es simplemente el planteamiento de un escenario o una carta o no sé, es que pueden ser mil cosas, ¿no? Pero muy rara vez se presentan en el primer capítulo todos los conflictos y todos los personajes y se anticipa todo lo que va a pasar, que es lo que se encuentra uno mucho en este tipo de consejos, ¿no? Que en el primer capítulo anticipes todo lo que va a pasar después. Eso, con calma, ya se irá construyendo. O sea, es que este tipo de consejos están planteados como, como si tu libro fuera a ir a una persona que solo se va a leer la primera página. Por algún motivo. O sea, por algún motivo tú te compras un libro y te lees la primera página y ya está. O sea, esto no funciona así, chicos. O sea, no funciona así. Ni aunque te lo hayas pirateado, normalmente te pasas un rato leyendo. Te pasas un rato leyendo antes de decir esto es una mierda. Y a mí lo que me pasa es que cuando me encuentro tanta condensación al principio de Dios mío, esta gente quiere muy fuertemente que yo me lea su libro, a mí precisamente lo que me echa para atrás, ¿eh? Entonces, depende de a quién quieras contentar. Luego he apuntado otra que es lo de nunca empezar relatando un sueño. Bueno, eso es poco que decir al respecto. ¿Por qué no? ¿Sabes? O sea, no he visto ni un solo consejo válido, o sea, ni una sola razón válida para apoyar este consejo. Nunca empezar con un sueño. ¿Por qué no? Si el sueño está bien narrado, si tiene sentido que haya un sueño al principio, porque desencadena algo o porque simplemente decides escribirlo de forma bella. O sea, es que cada cual estructura su novela como le salga la puta ¿no? Entonces, no empezar con un sueño, ¿por qué? ¿Por qué? Es que nunca lo he entendido esto. Y no lo digo porque yo empiece cuentos o novelas con sueños. Yo no tengo nada que defender aquí, pero es que no le veo ningún sentido. Ahora mismo no caigo en ejemplos, pero me suena haber leído buenas obras que han empezado narrando un sueño y yo decir, mira, este libro está muy bien y empezaba narrando un sueño y no pasa nada, ¿no?
Entonces, bueno, luego, lo de, bueno, esto es una cosa que ya no se lee tanto en los blogs, sino en los anuncios de la gente que quiere que te apuntes a un curso de escritura, que dice que todos tenemos una historia que contar, ¿no? Cuidado, porque eso puede ser cierto, pero le dan el matiz de que todas las historias merecen ser contadas o que todas las historias merecen ser leídas. Y claro, no es lo mismo. O sea, es posible que todas las historias merezcan ser contadas, pero una cosa es la historia en sí, que merezca ser contada, y otra es que la cuentes bien. Entonces, ¿todas las historias merecen ser contadas? Puede ser que sí. ¿Todas las historias merecen ser leídas? Pues no, porque ahí ya depende de la habilidad que tenga cada uno de hacer que al otro le valga la pena invertir en tu historia las dos cosas que más se valoran a día de hoy, que es el tiempo y el dinero. Entonces, eso de que todas las historias merecen ser leídas, pues no, tendrás que machacarte mucho tu estilo para que realmente valga la pena leerte y no pasa nada. Es que si, no sé, si todas las historias, si todo mereciera ser leído, al final no podríamos estar ni siquiera dialogando sobre calidad, sobre qué es un buen consejo y qué no es un buen consejo, sobre qué está bien y qué está mal. Todos esos conceptos se difuminarían, evidentemente. Y, y eso no va a ocurrir nunca. Eso no va a pasar. Así que será mejor que aceptemos la realidad cuanto antes. Y en el caso de que tu historia aún no merezca ser leída, no pasa nada. No pasa nada. Machácate más, escribe más y sobre todo lee más, que es lo que decía el niño Izur, es que hay que leer. No es tanto escribir, no tienes que escribir 1000 palabras al día, sino que hay que leer y leer y leer y leer, ¿no? Eh, Escribir 1000 palabras al día, si escribes mal, no va a enseñarte a escribir bien. Es como que 1 partido 3 es 0,333333. Acepta el infinito. Y por más treses que pongas, no va a aparecer un 4 o un 5. Siempre va a ser 0,33333. Tienes que cambiar la fórmula inicial, ¿no? ¿Y cuál sería la fórmula inicial en esto que estamos comentando? Leer, no escribir todos los días hasta el infinito. No, tienes que leer, tienes que escribir, tienes que leer buenas obras, leer clásicos, porque la gente dice, bueno, me da pereza leer clásicos, pero quiero escribir el siguiente gran clásico de mi siglo. Eso no funciona así, o sea, eso no funciona así. El otro día decían algo en Twitter bueno, ponía a Colin Hoover y a no sé quién más, yo qué sé, a quién pondrían, si, no sé, gente que me caigo de espaldas, ¿no? Eh, Como que eran muy populares, porque en FNAC están han estado más de 6 meses en las estanterías, ¿no? Antes de ser sustituidos por la rápida máquina editorial que fagocita rápidamente a todos los autores, ¿no? Y hacia la que se encaminan, ¿no? Todos estos consejos. Pero bueno, ponían como 10 autores y decían los 10 libros más leídos, bla, bla, bla. Y alguien citaba esos 10 libros que eran una mierda, objetivamente, que te pueden entretener y no tiene nada de malo, pero yo qué sé, a mí me entretienen las películas de Sammo Hung. Y no son buenas películas, pero... Y no pasa nada, o sea, yo reconozco que son malas pelis, que me entretienen. Y me entretienen las películas de Jason Statham. Pues sí, me entretienen, pero son buenas pelis. No, claro que no. Claro que no, y no pasa nada, no se me caen los anillos por reconocerlo, ¿no? Pero es como que a la gente le molesta mucho que le toquen su preciado tesoro del libro favorito que en ese momento tienen y que seguramente de aquí a un año haya olvidado todo el mundo, a no ser que hagan la peli de turno o la serie de turno protagonizada por adolescentes peinados a la moda. A la moda. Como decía Chico Morera cuando hablaba de la saga Detergente, pero bueno, estoy desvariando. No me acuerdo qué estaba diciendo. Sí, que alguien citaba esos libros y decía mmm, que estaban destinados a ser clásicos
a ser clásicos, es decir, a estudiarse, ¿no? A estudiarse, que la gente hiciera correr ríos de tintas, los académicos hicieran correr ríos de tintas sobre ellos con el paso de los años y de los siglos. Pues, libros de verdad que libros muy malos. Solo por el hecho de que fueran populares. Entonces, pues ya no me acuerdo qué quería decir con esto, pero seguro que mi yo de hace 5 minutos hubiera sabido hilarlo. Pero ya no soy esa persona. Porque nadie se baña 2 veces en el mismo río, a no ser que el agua esté estancada o que tengas una bicicleta. Bueno, siguiente consejo, escribir primero y editar después. Este es un consejo que he visto mucho, tipo, venga, voy a sentarme y voy a escribir todo del tirón no me refiero al mismo día, sino no voy a revisar nada, no me voy a molestar por editar, por corregir, bla, bla, bla. Y ya cuando lo tenga, al final ya me pondré a editar. Y esto es pegarse un tiro en el pie. Es pegarse un tiro en el pie, chicos. O sea, de verdad. Porque luego te encuentras que has cerrado conflictos en el último capítulo que contradecían a cosas que habías planteado en el primero. Pero como no estás revisando, se te ha olvidado y ya no sabes qué hacer y tienes que reescribir muchísimo más que si te tomas la molestia de ir poquito a poco y cada vez que te sientes a escribir, releer algo de lo que tienes, aunque no escribas nada durante una semana y solo estés retocando frases y puntuación, da igual, tu yo del futuro te va a dar las gracias, te va a dar las gracias, de verdad que este me parece el peor consejo de todos, no me acuerdo cuáles tengo apuntados más, que veo que tengo aquí unos cuantos más, pero de verdad que me parece malísimo, me parece una mierda, me parece de verdad de algo que diría alguien que no ha escrito en su puta vida y se está imaginando cómo sería escribir. Se está imaginando cómo lo haría él si escribiera, ¿no? O sea, me acuerdo que esta frase de Marguerite Duras en el libro de escribir, que decía, escribir era, ¿cómo era? Escribir es intentar adivinar qué escribiría uno si escribiera, ¿no? Pues algo así, pero dar consejos es intentar adivinar qué escribiría uno si escribiera. Algo así pasa con este tipo de consejos. Eh, bueno, a ese de verdad que no le hagáis caso. Siguiente que tengo aquí apuntado. Lo de no hacer caso al síndrome del impostor. ¿Por qué me apunté esto? A ver, esto va al hilo de lo de que todas las historias merecen ser leídas. Igual no, o sea, y no tiene nada de malo. No, es que no todo el mundo, no todo el mundo puede ser buen escritor, no todo el mundo puede ser buen arquitecto, y no todo el mundo puede descubrir el siguiente teorema que revoluciona las matemáticas. No, no pasa nada. No pasa nada. Y si de verdad quieres serlo, no lo vas a hacer al principio, no lo vas a hacer en cuanto empiezas a escribir. Incluso aunque hayas leído muchísimo, seguramente también tengas que escribir mucho hasta llegar al punto de escribir algo que valga la pena, ¿no? Porque al principio, pues todos vamos un poco a ciegas, incluso aunque hayamos leído muchísimo. Y no pasa nada, no tiene nada de malo, nadie viene a este mundo aprendido, ¿vale? Entonces, que tú pienses que no, que lo que estás escribiendo en este momento igual no es bueno, no significa que no tengas que hacerte caso porque seguramente tengas el síndrome del impostor y en realidad tienes que publicarlo. No significa eso. No hay que publicar todo lo que se escribe. Y para muestra están algunos poemas de Cristina Peri Rossi. Pero, ¿sabes? O sea que, tranquilo, relájate, pide opiniones. Y si tienes que mejorarlo, o si directamente tienes que descartarlo del todo y escribir otra cosa nueva, completamente de cero, pues no pasa nada. Así es el tema de la escritura. Cuando estás empezando es ir picando piedra, picando piedra, picando piedra. Y sobre todo leyendo 10 veces más de lo que se escribe. 10 o 20 veces más de lo que se escribe. Eso que no quepa ninguna duda. Y si estás sintiendo el síndrome del escritor, el síndrome del impostor en algo como la escritura, seguramente te estés equivocando. Seguramente no sea síndrome del impostor, sino que simplemente, oye, pues
te vendría bien darle unas vueltas más, ¿no? Y no pasa nada. O sea, vale. ¿Qué más tenemos aquí? Que te apuntes a cursos de creatividad y de escritura. A ver, estos son engañabobos. O sea, esto que no vendan la moto, a no ser que realmente este curso sea pues, un seminario o algo así que imparta a algún escritor muy bueno, no un escritor de bestseller, ¿vale? No, no te apuntes a un curso de Juan Gómez Jurado, ¿vale? Eso no. Vende mucho, pero no escribe bien. Entonces, eh, yo qué sé, si de pronto viene Raúl Zurita a tu ciudad y imparte un seminario de 2 semanas, 4 clases de poesía, pues sí, porque es Raúl Zurita, ¿sabes? Pero si es simplemente un vendehumos cualquiera que no tiene nada publicado, que te dice que yo qué sé, que hace no sé cuánto dinero al mes publicando, porque tiene 50 libros publicados en Amazon, pero en verdad no lo conoce ni su madre, no, ni caso, como si hubiera llover, como si hubiera llover. Porque al final lo que te van a dar es este tipo de consejos genéricos para hacer una escritura homogeneizada que no va a ningún lado. Que está como, yo qué sé, es que es un poco el hombre de paja, ¿no? O sea, se imagina también a los lectores de las editoriales, los lectores beta de las editoriales y todo esto, como gente sin ningún tipo de criterio y que van a publicar lo que sea que les llegue y ya está, así. Pues simplemente porque esté escrito según X patrones. Cuando la realidad es que la mayoría de las veces primero miran el nombre de quien le envía y luego ya si eso lo leen. Si eso lo leen, ¿no? Y le dicen, oye, cámbialo un poco, cambia esto y ya está. Estoy hablando de las grandes editoriales, ¿no? No es el caso de todas. Vale. Esto es muy parecido a lo de los sueños, ¿no? Que es no empezar describiendo algo o no empezar con el personaje despertándose. Este cuarto de lo mismo, o sea, esto... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo empezar algo describiendo? No tiene ningún sentido. Empezar con acción o directamente por el conflicto. Pues lo que pasa con esto es que, a ver, no es malo per se, pero al final te delata como principiante, porque es un consejo que se repite tanto que se pilla antes a quien hace esto que a un cojo, ¿no? Entonces es como el que miente, que se le pilla la acera de enfrente. Pues con esto pasa lo mismo, te delata como principiante y dices, bueno, ¿qué prisa tienes, no? ¿Qué prisa tienes por enredar al lector por una historia que ni siquiera sabes si le va a importar una mierda, ¿no? Dependerá de cómo tú escribas. Si es que la historia al final no es importante, lo que es importante es el estilo y las ideas y la inteligencia que tú tengas como escritor. Al final la historia de los personajes es una cosa completamente secundaria que está al servicio de lo otro. Está al servicio de lo otro. Pero es que todo este tipo de consejos te lo plantean como que lo primordial, lo que tienes que tener en cuenta es la historia y los personajes. Y no. No, por lo menos tal y como yo veo la literatura. Pero de verdad que no creo que eso... La gente que lee bastante, yo creo que lo piensa igual que yo. No es por nada, pero de verdad que... Bueno, me había apuntado aquí también que se aconseja mucho escribir con párrafos cortos y frases directas. Este es otro consejo que te data como principiante porque lo ponen en todos lados y al final es el tema de, volvemos a lo mismo, a homogeneizar la literatura, a adaptarla a un mercado que en ese momento concreto parece que está vendiendo un poco más eso, ¿no? Esto es una cosa que ocurre mucho en la ficción para adolescentes, la ficción distópica y todo eso, que bueno, que te puede gustar, te puede no gustar, no tiene nada de malo, es cuestión de gustos, ¿no? Sobre gustos no hay nada escrito. Y ya está, pero que al final seguirlo como consejo. Oye, si a ti te funciona,
o si tiene sentido, ¿no? Porque al final comentaba Daniel Izur lo de forma y fondo. Y es que forma y fondo tienen que estar perfectamente integrados en un escrito que valga la pena, en un escrito bueno. No tiene sentido ponerle énfasis a una cosa y descuidar la otra. Entonces, si de alguna manera esa forma de escribir está apoyando, está sí, realzando el fondo de tu obra, ¿no? Lo que quieres contar, pues, oye, adelante. Pero si no, si tienes otro estilo o si tu historia requiere utilizar un estilo más rimbombante, porque el personaje que está narrando es un pedante, como podría ser, por ejemplo, el narrador del túnel de Sábato, ¿no? Que era un obsesionado por el arte y tal. Tú puedes poner a un narrador así y que el estilo sea con frases cortísimas, párrafos cortísimos y muy directo y tal. Lo que no tiene ningún sentido. Entonces, tendrás que evaluar primero qué es lo que quieres contar y luego ya en base a eso, decidir cómo contarlo, pero ponerlo como consejo general, me parece una gilipollez como un piano, ¿no? Me he apuntado aquí un enlace, como que era una página que iba a leer y no la leí. ¿Os parece si la leemos en directo? Dice, de editor a escritor, 30 consejos para escribir una novela. En este artículo recordamos la masterclass en la que María Luisa, y no pone apellido, ¿sabes? Ofrecía 30 consejos para escribir una novela, de editor a escritor. O sea, son consejos que da un edit. Entendemos que María Luisa es editora. Sé quién sea María Luisa, no sabemos quién es. Dice, antes de escribir visualiza, número 1, antes de escribir visualiza, imagina, ponte en la piel del narrador, es tu referente. Sin más. O sea, 2. Establece el arco temporal del relato. Evita la fragmentación excesiva, entre paréntesis, continuidad. Evita la fragmentación excesiva. A mí este consejo me ofende personalmente porque mi escritura es profundamente fragmentaria. Entonces, terrible, ¿no? Me imagino alguien que da este consejo y de pronto se coge, yo qué sé, agua viva de Clarice Lispector. Le tiene que explotar un órgano interno, como mínimo, si no se le derrite el cerebro, ¿no? De pensar que, Dios mío, es el peor libro jamás escrito. Y cuando yo pienso que es uno de los mejores libros jamás escritos, Agua viva de Clarice Lispector. Como tantas otras obras que son tremendamente fragmentarias, ¿no? Y que es un estilo que a mí me encanta y al final permito que mi estilo se permee de eso, ¿no? Que es lo que no permite la gente que no lee, que no leen porque dicen, entonces mi estilo se va a contaminar y tal. Pues oye, si se te contamina de Clarice Lispector, Marguerite Duras y Borges y Cortázar, pues bienvenido sea la contaminación, ¿sabes? No pasa nada, no, que me quiten la etiqueta eco, o sea, no te jode. Ojalá, que más quisiera yo, ¿no? Esto estoy diciendo lo de coña, que más quisiera yo que acercarme al borde de la sombra de las 12 de la tarde de Clarice Lispector, Marguerite Duras, Borges y cualquier otro de los escritores que admiro, que son muchísimos, Calasso, McCarthy, todo. Total, que nada, que ya estoy desvariando. Dice el número 3. La progresión de los acontecimientos tiene que reforzar la continuidad. Pues bueno. ¿Sabéis un relato que no es nada continuo y que sin embargo está continuamente en progresión? El de La noche boca arriba de Julio Cortázar. Ahí te está contando dos historias intercaladas que luego convergen como en una misma, ¿no? Porque es una persona que cada vez que se duerme despierta. O sea, como que el sueño es la conciencia de otra persona en otro tiempo distinto, con lo cual, claro, se está cargando por completo la idea de continuidad, pero no significa que se esté cargando la progresión. Entonces, cuidado ahí, ¿no? Otro tema, otra novela y no os digo por qué, pero es una de las mejores novelas que he leído en mi puta vida. Y para nada la progresión tiene que ver con el concepto de continuidad. Es
La invención de Morel, de... ¿Cómo se llama? Que era compi de Borges. Bioy Casares. Bioy Casares. La invención de Morel de Bioy Casares es otro ejemplo de que este consejo no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, seguimos. A ver, 4. Los viajes en el tiempo, analepsis y elipsis. Úsalos con precaución. Vaya consejos, ¿sabes? O sea, úsalos con precaución, vale. Muy bien. Lo usaré con precaución, no vaya a ser que mate a alguien. O sea, no. Cuidado, ¿eh? 5. El arco temporal. Evitar la dilatación excesiva de los acontecimientos en el tiempo. Porque tú lo digas, ¿no? Evitar la dilatación excesiva de los acontecimientos en el tiempo. No sé, yo, por ejemplo, pienso en mi novela favorita, que es La frontera de Cormac McCarthy. Y claro, esta novela lo que hace es que, por ejemplo, el comienzo, el primer arco de la novela, que es una cosa que luego a lo mejor no lleva a nada, que es una persona que coge un lobo de un cepo y resulta que era una hembra que en vez de matarla, pues empieza a sentir ternura por esa madre, esa loba, ¿no? Y bueno, y va llevándola al final. Ocurren una serie de cosas, pero que es casi un cuarto del libro, que luego no lleva nada de lo que ocurre después, pero toda esa parte es maravillosa. Es maravillosa, te podría funcionar perfectamente como una novela independiente y autosuficiente. Y me la como con patatas, me la como con patatas, es buenísimo todo eso, de lo mejor que he leído en mi vida. Y según este consejo, yo eso tendría que quitarlo, tendría que dejarlo a lo mejor a 10, 15 páginas y ya está, y no darle toda la profundidad y el desarrollo que Cormac McCarthy decide darle en esta novela de La Frontera. Me quedo flipando con lo flipada que está la gente que da este tipo de consejos. Otro ejemplo, antes he mencionado a Ernesto Sábato, y mira que no es santo de mi devoción, ¿eh? Que Ernesto Sábato, de verdad, que no es santo de mi devoción, pero sobre Héroes y Tumbas tiene una parte que es Informe para ciegos, que es probablemente la mejor parte de la novela, y es casi independiente del resto, y uno podría decir que se alarga demasiado y que tendría que haberlo dejado para un proyecto de novela corta y ya está. Y sus cojones lo metió ahí, y sus cojones es un libro de los más recordados de la escritura latinoamericana, de las novelas latinoamericanas del siglo pasado. Entonces, María Luisa, ¿qué me estás contando, tía? A ver, dice el número 6. Recoge información sobre los espacios donde transcurrirán los acontecimientos. Recoge información, cuidado, no te está diciendo que la escribas. Entonces, eso de recoge información, no sé a qué se está refiriendo. 7. Toma conciencia de la forma como desplazamos la atención del lector de un personaje a otro, del contexto al protagonista. Esto es como decir que no cometas faltas de ortografía, o sea, vale, 8. Los personajes no son el reflejo de las personas corrientes. No podemos decir que nos representan, sin más. Necesitamos definir sus particularidades, aquello que los hace distintos, únicos. A ver, es que no me gusta nada cómo empieza esto de los personajes no son el reflejo de las personas corrientes. Precisamente, por ejemplo, pienso en un cuento de Ribeiro, ¿no? El de Solo para fumadores. Es un cuento que la potencia de ese cuento está en que lo que le ocurre a ese personaje es un personaje como tú y como yo, y simplemente está relatando las consecuencias de una adicción, algo que puede ocurrirte a ti, puede ocurrirme a mí, puede ocurrirle a todo el mundo, ¿no? Entonces, precisamente la potencia de ese personaje es que puede ser tú y puedo ser yo, es una persona corriente, ¿no? El, la persona puede ser corriente, pero su forma de decidir, narrar, o su carisma, pues puede ser poco corriente, ¿no? Y ahí está el hecho de que merece ser leído lo que te está contando. Entonces, realmente,
los mejores cuentos que he leído yo están protagonizados por personajes que son personas completamente corrientes a las que les suceden cosas y ya está. O ni siquiera que les suceden, sino que simplemente reflexionan acerca de un tema o lo que les sucede no es necesariamente extraordinario, es algo que te puede pasar a ti mañana, ¿sabes? Entonces, no sé, este consejo. Y ni siquiera en contextos como la escritura de Ray Bradbury, que es verdad que él se va a una serie de historias más a menudo fantasiosas, de ciencia ficción, de tal, y aún así sus personajes son corrientes, ¿no? Lo que no puede ser extraordinario es su contexto concreto. Bueno, seguimos. ¿Por qué número vamos? 9. Usad a favor el poder evocador de los objetos. Escribid una lista de aquellos objetos en seres que en cada escena podrían desempeñar una función. Vamos a ver. Si eres Jackie Chan y estás planteando una escena de acción en la que vas a utilizar prácticamente todos los objetos que hay en tu entorno y todo eso va a tener relevancia en la secuencia de acción que vas a grabar, evidentemente tienes que tener en cuenta todos los objetos que va a haber ahí, pero si no, no hace falta. No hace falta. O sea, tú puedes decir que hay un salón y no hace falta que digas cuántas pulgadas tiene la tele y cuántas puertas hay. Y no hace falta. No pasa nada, no pasa nada. Quédate con lo que vaya a ser relevante. Ya está, ya está. Esto es como las fichas de los personajes. ¿Para qué? El patrón de conducta. Madre mía, patrón de conducta. Patrón de conducta, tú. ¿En qué berenjenal se está metiendo esta persona? Patrón de conducta. El patrón de conducta de un personaje, aquello que hace o dice, constituye una manifestación externa de sus particularidades. Las realza. Las hace visibles. Aquello que es peculiar se manifiesta en su voz, en su apariencia, en su visión del mundo, en los rasgos que conforman su personalidad. Bueno, no sé. No voy a comentar. No voy a comentar porque se va a alargar el vídeo mucho. A ver, tampoco está diciendo nada malo, cuidado. Pero que se mueve entre la perogrullada y la patinada. El espectro está ahí. Conversación y diálogo no son equivalentes. Construye los diálogos como haría un guionista. Por tus cojones morenos, ¿sabes? O sea, construye los diálogos como lo haría un guionista. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Qué me quiere decir con eso? Que sean realistas, que sean verosímiles, no sé. O sea, pienso en los diálogos de José Saramago, ¿no? De que estos personajes parecen muy inteligentes y dicen mucho con muy pocas palabras. ¿Y qué pasa? Evidentemente no es realista eso, pero como lector lo disfrutas, ¿no? Entonces, no, es que no sé a qué se está refiriendo. Bueno, da igual. El narrador construye una voz, una visión. Dale una oportunidad al narrador existente. Dosifica la información con base en la teoría del iceberg. Ay, Dios mío. Que sí, que Hemingway, que sí. Que Hemingway está muy bien, que sí. A ver, a mí me gustan los cuentos de Hemingway. Me parece que en las novelas precisamente es donde se tambalea muchísimo Hemingway. Pero los cuentos sí me gustan bastante. Crea suspense. En algunas escenas haz que el lector tenga más información sobre lo que sucede que el protagonista. ¿Y qué? O sea, vale. Cuando los personajes dialogan, lo hacen con una intención. Defínela. Sí, lo típico de que tiene que haber un conflicto siempre, porque si no, el lector se aburre y se pone a ver TikTok. Venga. 16. Construye imágenes evocadoras. Practica la composición de comparaciones y metáforas. Esto es como si yo te digo, escribe bien, como consejo. Ok.
17. Traza un plan de trabajo y aprendizaje, de lo particular a lo general. A, de la escena al cuento. B, del cuento a la novela. Me toca los cojones muchísimo porque aquí está planteando que el cuento es una forma inferior de la novela. Y, amigo, para nada. O sea, ya tienes que haber leído poco, por lo menos poco cuento, para decir semejante gilipollez. No desarrollaré porque ya llevo 55 minutos, pero ya haré un vídeo al respecto. 18. Controla el ritmo interno del relato. A. Predominio de la información nuclear. B. Impresión del dinamismo. Introduce figurantes. Figurantes, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando, tío? 19. En momentos de bloqueo, practica técnicas narrativas y disparadores creativos. Todo ello en el contexto de la escena. Esto es como lo que decía Daniel Izur, ¿no? Claro, este consejo está bien si tú te has planteado escribir, por un lado, 1000 palabras por día y por otro, escribir y no corregir ni revisar, ¿no? Que son dos de los consejos más nefastos que hemos comentado en este vídeo. Entonces, si realmente tú piensas que son dos buenos consejos, puede estar bien este consejo de momentos de bloqueo, practicar técnicas narrativas y disparadores creativos, ¿no? Es decir, jugar con el inconsciente para seguir escribiendo a costa de nada, o sea, simplemente para salir de un bloqueo, en lugar de, oye, si está bloqueado, por algo será. A lo mejor algo está fallando, a lo mejor tienes que revisar, a lo mejor tienes que darle más vueltas a las ideas que quieres contar, ¿no? Y cuando realmente llegas a una conclusión que valga la pena, pues ya seguirás escribiendo. No tengas prisa, no hay nadie que esté esperando a leerte. Nadie. Y esto es jodido, pero es así. Le das igual a todo el mundo. Yo le doy igual a todo el mundo. A mí nadie está esperando a que termine de escribir mi poemario, o que termine de escribir mi próxima novela, o que termine de escribir lo que sea que esté escribiendo. No le importa a nadie, ni siquiera a la gente que me conoce personalmente le importa. No le importo a nadie. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Oye, si luego al final lo saco y a casualidad que a alguien le gusta, pues pues fantástico, fantástico, pero no hay nadie que esté esperando a que termine de escribir y a poder leerte. Nadie, te lo garantizo. Y eso es bueno porque significa que no hay presiones. Así que no te hagas pajas mentales con esta mierda de escribir 1000 palabras por día, de hacer corriendo técnicas creativas para salir del bloqueo lector y si la madre los parió, ¿vale? Tranquilo, relájate. Escribe cuando realmente tengas algo que decir. Y ya está. No fuerces la escritura, porque entonces vas a escribir una puta mierda. A no ser que tengas suerte o muchísimo oficio como César Aira. 20. Practica la construcción literaria de las emociones. Son conceptos abstractos que transformaremos en acciones y reacciones concretas. Hay que transformar las emociones abstractas en sus manifestaciones físicas. Esta persona se vio del revés y dijo, venga, voy a meter aquí lo que sea. Ojo, el 21 dice, la clave está en la persuasión. Cuidado, Y pone A, personalidad en la voz. B, particularidad en los personajes. C, dosificación acertada de la información. D, intensidad en la acción. E, dinamismo en el ritmo. Es curioso que da estos consejos y algunos los ha desarrollado y otros no, ¿no? Personalidad en la voz, bueno, pues se da por hecho, ¿no? Particularidad de los personajes, nos remitimos a lo que es desarrollo de que los personajes no son personas corrientes. Dosificación acertada de información, nos remitimos a lo que decía de la teoría del iceberg. Intensidad en la acción, no nos podemos remitir a nada. No está desarrollado. Allá tú, toma el consejo como quieras. Y luego dinamismo en el ritmo, tampoco está desarrollado. Toma el consejo como quieras. Entonces, un poco raro, ¿no? La forma de dar estos consejos. 22. Sin conflicto no hay historia. Estaba tardando. Sin conflicto no hay historia. Presta atención a la potencia del conflicto, trascendencia y alcance. Pues bueno, yo qué sé.
Léete El Santo de César Aira, ¿qué conflicto hay ahí? Ninguno. Léete Como me dice monja, ¿qué conflicto hay ahí? Ninguno. Es un librazo, a mí me lo parece. A mí sinceramente me lo parece. Puede no parecerte a ti, pero a mí me encantan. Presta atención al subtexto, el interés de lo que no se cuenta. Antes que los personajes suban al escenario. Otro ejemplo, ¿no? De libros sin conflicto, Caza de conejos, de Mario Lebrero. Es uno de mis libros favoritos. ¿Qué conflicto hay? Ninguno. Presta atención al subtexto, el interés de lo que no se cuenta. Antes de que los personajes suban al escenario, define la intención con que lo harán. Si me estás diciendo que defina la intención, entonces no sería subtexto, ¿no? Entonces estoy contando en lugar de demostrar, ¿no? O sea, hay un poco de consejo en tu contradicción. 24. Planifica. El hábito hace el monje. 25. Dramatiza y analiza el resultado. No pone nada más. 26. Actúa con sensatez. Si estás empezando, estructura con base en el esquema clásico. ¿Qué es el esquema clásico? ¿Qué es el esquema clásico? ¿El camino del héroe? ¿El esquema de planteamiento, nudo y desenlace? ¿O qué? ¿Cuál es el esquema clásico? 27. Si viajas al pasado, ¿se refiere a mi historia o se refiere a yo como que yo me monto en el DeLorean y dice, si viajas al pasado, que sea para rescatar un dato relevante? No des por finalizada la escena sin devolver al lector el presente de la narración. Porque tú lo digas. Porque tú lo digas. Hombre, vamos, me vas a decir a mí cómo voy a terminar yo la escena. Vamos. Es que vamos. Es que vamos. Tócate los cojones. 28. Al final de la novela, el protagonista habrá sufrido una transformación. Define el arco de transformación que experimentará el protagonista capítulo a capítulo antes de empezar a escribir. A mí, precisamente este consejo era uno de los que más chirriaban. Y la segunda novela que me publicaron, Todos los caminos que llevan a Grecia, precisamente mi idea al escribir esa novela era escribir un libro que valiera la pena leer, pero en el que sus personajes precisamente no aprendieran nada y que la novela reflexionara sobre el hecho de que no siempre se aprende y no siempre se cambia, ¿no? Entonces ocurre eso, ¿no? Que hay como muchos personajes, bueno, muchos, estamos hablando de 4 o 5, ¿no? Personajes relevantes que tiene cada uno su arco, todos tienen la oportunidad de aprender algo y ninguno lo hace. Entonces, a mí eso de que pues, todos los personajes terminen aprendiendo para bien, en general, me parece un poco ingenuo. Me parece bueno, que está bien si estamos en el siglo XV y tenemos una visión moral de la literatura, pero que a día de hoy ese consejo me parece que está obsoleto y que no necesariamente todos los personajes tienen que aprender una lección. La lección puede presentarle el lector puede verla y el personaje puede no aprenderla. O sea, no somos tan tontos, no somos tan subnormales, ¿vale? A día de hoy. Nunca lo ha sido la humanidad, ¿no? Pero en las tendencias literarias que hay hoy, yo creo que ya se permite más jugar con ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver, ¿qué más? Planificación para brujuleros. Una arquitectura sencilla. 1. Situación inicial. 2. Desencadenante. 3. Primer punto de giro. 4. Segundo punto de giro. 5. Clímax. 6. Desenlace. 7. Anticlímax. Llevo una hora, no voy a desarrollar. 30. Componer la trama después de haber desarrollado el ciclo narrativo en orden cronológico. Bueno. Termina poniendo, si os apetece ver la masterclass y profundizar en el tema, podéis hacerlo desde este enlace. Le damos al enlace a ver si es de pago. No, es un vídeo de YouTube. No, pone, el vídeo no está disponible, este vídeo es privado. Bueno, pues ya estaría. Pues ya estaría. Bueno, chicos, pues me he extendido un montón. Seguramente me he dejado un montón de consejos generales típicos que se suelen dar y que considero que son malos, porque no me he preparado mucho el vídeo. Pero bueno,
espero simplemente que si os encontráis con cualquiera de estos, si estáis empezando, que por lo menos lo reconozcáis como un consejo que se da una y otra vez. Y es que el único consejo válido es leer. El único consejo válido es leer mucho, 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 leer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y luego ya sí eso escribir. Pero es lo que te digo, tu escritura no le importa a nadie. Quizá luego le importe a alguien, una vez que la hayas escrito, la hayas publicado y tal, oye, quizá luego importe, ¿no? Ahí está el caso incluso de Kennedy Toole, ¿no? La conjura de los necios, que él se terminó pegando un tiro o ahorcándose, no me acuerdo qué fue, precisamente porque a nadie le importaba lo que estaba contando, los editores y tal. Y luego, post-mortem, sí que se publicó la novela por insistencia de su madre, y al final es un libro que a día de hoy se recuerda, se lee, se recomienda y que la gente tiene muy en cuenta. A mí personalmente no me gusta especialmente el libro, pero porque no me gusta el estilo narrativo, sin más. O sea, pero bueno, que lo que os quiero decir, que vuestra escritura ahora mismo no le importa a nadie. Luego puede ser que la publiquéis y tal, y sí le importe a gente. Y fantástico. Y si le importa, bien. Y si no, también. Ya está. Así. Actualmente, con todas las cosas que se han escrito a lo largo de la historia, todo el mundo tiene suficiente para leer. O sea que nadie está esperando que tú rellenes un hueco. Ni que yo rellene un hueco. Ni que nadie que conozca rellene un hueco. Al final, escribimos por necesidad de expresar una serie de ideas, no por encajar en un mercado, porque el mercado no lo necesita. Si la gente dejara de escribir, no pasa nada, se empezarían a reeditar clásicos o libros publicados hace menos de 10 años, pero con los cantos pintados. Y ya está, y el mercado seguiría a flote. Si ni siquiera el mercado te necesita, ni siquiera el mercado necesita autores nuevos. Entonces, nadie nos necesita. Entonces, si realmente vas a escribir, que sea por, por ti y ya está. Y por hacer algo de calidad, algo de lo que te puedes llegar a sentir orgulloso, no que pueda encajar en los estándares de un mercado que es completamente abstracto. ¿Vale? Entonces, yo el único consejo que puedo dar es que leas muchísimo, que leas muchísimo y que te lo tomes con mucha calma, porque no hay prisa ni nadie está esperando nada de ti. Así que ya está. Sin más. 1 hora y 7 minutos. Chicos, nos vemos.